Hoy, de forma quizás breve, vamos a estar hablando de un tema muy conocido para los cristianos y es un tema que hemos practicado ya bastante en nuestra liturgia y es que vamos a estar hablando un poco de oración. Y no voy a hablar en las profundidades de todo lo que pudiéramos hablar de oración, pero sí algunos fundamentos y guías básicos, pero que siempre son buenos repasar. Y no es que estoy inventándome este tema, sino es que en el pasaje de hoy vamos a ver que Pablo el apóstol, cuando habla a la iglesia de Tesalónica, expresó algunas preocupaciones con respecto a ello, ya hemos hablado de ellas, pero cierra esa parte, por así decir, de esa introducción de su epístola, su carta a Tesalónica, con una oración y bendición. Y pienso que esto nos va a dar, Pablo nos enseña aquí de gran forma cómo debemos orar bíblicamente. Y volvemos, hay muchos textos en la Biblia para hablar de oración. Aquí vamos a ver algunas guías básicas que nos provee el apóstol. Así que si su condición física se lo permite, vamos a ponernos de pie y a leer el pasaje en Primera de Tesalonicenses 3, 11 al 13. Primera de Tesalonicenses 3, versículos 11 al 13. Primera de Tesalonicenses, epístola Pablo está en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses 3, versos del 11 al 13. Perdónenme. Dice así la palabra de Dios. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pueden sentarse, hermanos. Y he tratado de dividir esta exhortación en dos puntos. El primer punto, basado en el versículo 11, es que oremos a Dios Padre y a Dios Hijo por nosotros, pero para el beneficio de otros y la gloria de Dios. Oremos a Dios Padre y a Dios Hijo por nosotros, pero para beneficio de otros y la gloria de Dios. Y el segundo punto, versos 12 al 13, oremos a Dios Padre y a Dios Hijo para crecer y abundar en amor y santidad para su gloria. Oremos a Dios Padre y a Dios Hijo para crecer y abundar en amor y santidad para la gloria de Dios. Y si vamos al versículo 11, que dice, Pablo le dice a la iglesia, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. Entonces aquí Pablo, aunque no pareciera ser así, pero Pablo está demostrando a la iglesia que ora por la iglesia. Entonces es como una oración también y bendición. Y Pablo ora a Dios Padre y a Dios Jesús. Entonces quiero traerle un poquito de nuestro catecismo. Si usted va al Catecismo Mayor de Westminster, pregunta 178, dice, ¿qué es la oración? Esa es la pregunta. Y nuestro catecismo dice, la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo y por la ayuda de su Espíritu, confesando nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Y si usted quiere aprender mucho más de la oración, Catecismo Mayor, pregunta 178, en adelante. Hay como casi 20 preguntas que usted puede apuntar y profundizar en el tema. Pero hoy lo que vamos a estar hablando es que primero Pablo ora a Dios Padre y a Jesús el Hijo. Entonces, Pablo aquí no está haciendo algo de explicar necesariamente la divinidad de Cristo, pero está implícita. Entonces, esto presupone que ya la iglesia de Tesalónica sabía que Jesucristo es Dios, porque obviamente solamente se supone que le oremos a Dios. Entonces, Pablo está diciendo aquí, oramos a Dios nuestro Padre, pero también oramos a nuestro Señor Jesucristo, estableciendo la divinidad de Jesús. Pero más allá de eso, él ora en el contexto de que dirija nuestros pasos, que Dios dirija. Y para los que apuntan, Pablo está haciendo como un eco del Salmo 37, 23. El Salmo 37, 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Entonces Pablo aquí está hablando de que él ora a Dios Padre y a Jesús
porque los ambos tienen unión y comunión en la divinidad, pero ambos tienen también que el poder, son Jehová, el poder de guiar nuestros pasos. Así que, iglesia, lo que debemos ver aquí es que nuestra oración típicamente, como vivimos en el Padre Nuestro, es dirigida al Padre, y la hacemos en el nombre de Jesús. Pero nuestra oración también puede ir dirigida directamente a Jesús, porque Jesús es Dios y podemos orar en el nombre de Él. Y Pablo muestra esto no solamente aquí, sino también en otros versículos. Por ejemplo, en 2 Corintios 12, 8, cuando Pablo habla de ese aguijón que lo molestaba, decía, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, a Jesús, que lo quite de mí. También en 2 Tesalonicenses 3, 16, Pablo dice, y el mismo Señor de paz, refiriéndose a Jesús, os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Así que, iglesia, lo primero que vemos aquí, que quizás muchos de ustedes ya lo saben, porque ustedes son muy capaces y teológicos, es que podemos orar a Jesús. Podemos orarle a Jesús en el nombre de Él mismo. Así que quiero que tengan esto en mente. Los niñitos que están por aquí al frente, veo niñitos en el centro por ahí, también veo niños atrás. Ustedes pueden orar a Jesús. Oren a Jesús. Oren para que también Jesús les dé un corazón nuevo, un corazón que los ayude a amar al Padre, a Dios con todo su corazón, con todas sus almas, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Oren a Jesús. Pueden recitar el Padre Nuestro, pero también pueden orar a Jesús y pedirle en el nombre de Jesús. Y esto es algo glorioso. Pero a la iglesia también. No sé si es su práctica, pero podemos orar a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Podemos orar a nuestro Señor Jesucristo en su nombre. Y podemos orar al Espíritu Santo también, como Dios, en el nombre de Jesús. Tengamos esto en cuenta. Entonces, Pablo nos está dejando ver ahí a quién oramos, Dios Padre y Dios Hijo. Pero también nos está dejando ver un poco de qué pedimos o cómo pedimos. Y es que Pablo está orando por él y por Silas y Timoteo, pero no está orando por él para un beneficio necesariamente personal. Está orando para el beneficio de otro. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestras oraciones. Podemos orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por nosotros, por nuestras peticiones. Pero esa oración tiene que estar enmarcada en la gloria de Dios y en la edificación de su reino. Entonces, a veces pensamos, wow, Yoito, pero a veces yo quizás si oro mucho por mí, soy egoísta. Y eso vamos a hablar, podemos evaluarnos. Pero no está mal que oremos por dones y talentos, por sacar buenas notas en la universidad o en la escuela o en el homeschooling. No está mal que oremos a Jesús por salud y larga vida. No está mal orar por tener una familia numerosa, por mi esposa, esposo, por tener más hijos, quizás por ese futuro esposo o futura esposa. No está mal pedir por la salvación de nuestros familiares y amigos queridos. Tampoco está mal que orar porque quizás nuestros hijos varones sean ministros del Evangelio o que nuestras hijas se casen con algún ministro del Evangelio. Mucho menos tampoco está mal orar por riqueza y prosperidad. De hecho, estaba escuchando una biografía un poco de Jonathan Edwards, que decía que él oraba para ser el mejor cristiano de su época. ¿Qué oración? Pero todas estas oraciones no están enmarcadas en ¿qué? Nuestra fama personal, en nuestro bienestar personal necesariamente, aunque sí es parte, sino que todas estas oraciones deben estar enmarcadas en glorificar a Dios y la edificación de su reino. Así que, hermanos, piensen en sus oraciones. Nos atrevemos a pedir al Señor con ese deseo de no egoísta, sino de que veamos grandes cosas por su palabra y por su voluntad. Yo hablaba con los ancianos y le preguntaba a nuestro pastor, ¿cuál es el límite? ¿Tenemos algún límite en nuestra oración? ¿De qué pedir? Y el pastor me contestó, no hay límite. Ahora, usted puede pedir todo lo que usted quiera, pero siempre escudriñando su corazón. Y estoy citando al pastor. Escudriñando nuestro corazón continuamente, de que lo que pidamos sea para la gloria de Dios, para la extensión de su reino. Y sí va a traer beneficio personal y gloria a Dios por eso. Pero podemos pedir. Así que, hermanos, pidamos. Y como decía Santiago, muchas veces no recibimos. Y Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. Sí, cuando usted pida, examinemos nuestro corazón. Podemos pedir muchas cosas, pero siempre y cuando estén dentro de la voluntad del Padre, su voluntad revelada en la Biblia, pero también que sean para el beneficio de nosotros, para su gloria y para la extensión de su reino. Así que, iglesia, animémonos a orar a Jesús por salud, fuerza, sabiduría, riqueza, también prosperidad. ¿Pero para qué? Para el beneficio de la iglesia y la extensión del reino y para la gloria de Dios. Y aquellos que, ¿verdad?, que quieren ser futuros pastores, líderes de la iglesia, oren también por eso. Lo mismo, no por tener títulos, sino para glorificar al Padre. Y si tú eres una visita que nos estás escuchando hoy, ¿verdad? Pablo hace una frase aquí muy interesante, y es que Pablo dice que él ora al Dios nuestro, Padre nuestro, y a Jesucristo nuestro Señor. Así que yo quiero que tengas en cuenta que tú puedes querer orar muchas cosas, pero la oración más importante que tú puedes hacer hoy es una oración que te lleve al buen estado con Dios. Porque si Dios no es tu Padre y Jesucristo no es tu Señor, tú estás orándole al aire. Pero al Dios Padre nuestro y a Jesucristo el Señor nuestro, Él sí escucha y Él sí tiene el poder de dirigir el camino. Así que la oración más importante no es salud, riqueza, no es prosperidad. La oración más importante es reconocer, una oración de perdón, de confesión de pecado, de arrepentimiento, reconociendo que todos somos pecadores, hemos pecado contra Dios. Y lo que necesitamos es perdón de pecado a través de la obra de Cristo Jesús. Esa es la oración más importante, porque es la oración de un pecador arrepentido escuchando el Evangelio de Jesucristo. Y esa es la oración que deberían hacer cada persona que no esté claro en que Dios es su Señor y que el Jesucristo es su Señor y Dios verdadero. Así que una vez vemos que Pablo muestra esto, de que oramos a Dios nuestro Señor y a Jesucristo también, Dios nuestro Señor, él entonces habla de orar para vivir para Cristo. Entonces eso nos lleva al punto 2. Y el punto 2 es que oremos a Dios Padre y a Dios Hijo para crecer en amor y santidad para su gloria. Vamos a ver qué dice versos 12 y 13. Pablo dice aquí, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y aquí vamos a ver primero que Pablo habla de que Él ora, y nosotros debemos orar para crecer y abundar en amor para con nuestros hermanos y nuestro prójimo. Entonces, miren qué interesante. ¿Por qué Pablo hace este hincapié? El comentarista aquí decía que el amor entre los hermanos es el pegamento necesario para unir cristianos de distintos estados económicos y sociales. Aquí nosotros somos uno en Cristo por el amor que Cristo nos ha dado. Y Calvino decía que la perfección de la vida cristiana, es el amor en santidad pura de corazón que solo puede brotar de la fe. Y hermano, creo que tengamos esto claro aquí. Pablo le está hablando a la iglesia tesalónica y a nosotros hoy. Por su palabra, Dios nos habla de que a mayor conocimiento de Dios y su palabra, mayor debe ser nuestro amor por la iglesia y por nuestro prójimo. ¿Entiendan eso? A mayor conocimiento de la verdad revelada de Dios, mayor debe ser nuestro amor por la iglesia y por nuestro prójimo. Pero también menor debe ser nuestro amor egoísta por nosotros mismos. Perdonen la redundancia. ¿Ok? Así que, como hemos hablado, mientras más somos amados y Cristo nos amó, más nosotros debemos amar. Entonces, hermanos, tenemos que tener esto en cuenta. Oremos para crecer y abundar en amor. Los niñitos que están por ahí, oren para crecer y abundar en amor. Los que están aquí al frente, los que veo por ahí atrás, oren a Jesús para crecer y abundar en amor. En un amor que los lleve a respetar a sus hermanos y honrar a su papá y a su mamá. Los jóvenes, de igual forma, oren para crecer y abundar en ese amor. Que el amor de Cristo los lleve a amar a su iglesia, a sus padres, a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos,
a la iglesia en general, que los lleve a confrontar el pecado de sus amigos en amor. Es muy difícil hacer eso. Yo no me atrevía en la universidad a hacerlo. Todavía se me hace difícil hacerlo. Confrontar en amor, pero eso es parte de crecer y abundar en amor. Confrontar el pecado de otros con la verdad en amor. Típicamente hacerlo en privado, no frente a todo el mundo. Pero que Dios les dé ese amor por hacerlo. Los que somos más adultos, por así decir, que podamos crecer y abundar en amor para pasar por alto las ofensas de nuestros hermanos. Todos aquí nos van a ofender o yo voy a ofender a muchos de ustedes, pues que Dios nos dé ese amor para pasar por alto las ofensas, no sin echar a un lado la disciplina eclesiástica, pero oremos para poder estar pendiente y crecer en amor, defender a nuestros hermanos y también defender la pureza de la iglesia. Y todos aquí debemos tener un amor al prójimo, de forma tal que podamos llevarle lo más amoroso que podemos hacer, que es llevar el evangelio a nuestro prójimo que lo necesita. Eso es lo más amoroso. Podemos ayudarlos con situaciones financieras, podemos ayudarlos a hacer muchas cosas, pero démosles el mayor regalo de amor que podamos darle a alguien, que es el evangelio de Jesucristo. Entonces, Pablo nos dice aquí que le dice a la iglesia, oro, y ustedes oren para crecer y abundar en amor. ¿Para quién? Para con los de la iglesia primero, pero también con el prójimo. Y él dice, ¿y cuál es el efecto de esto? ¿Cuál debe ser el efecto de esto? Lo que dice la segunda parte del versículo, que es que para que los corazones sean afirmados y sean irreprensibles en santidad delante de Dios ante la venida de Jesús. Miren qué frase tan interesante, o por lo menos para mí fue interesante, para que seamos irreprensibles en santidad. Irreprensibles, libre de culpa, sin mancha, perfecto. Entonces pareciera que Pablo está siendo redundante, está diciendo como que tiene que ser santo, santo, doblemente santo. Y hermanos, eso es lo que es. Porque los que estamos en Cristo hemos sido declarados santos por la santidad de Cristo Jesús. Pero tenemos que vivir de forma irreprensible, dando testimonio de esa santidad. No somos perfectos, vamos a pecar, pero tenemos que luchar contra el remanente de pecado para vivir una vida que sea irreprensible, que muestre que si decimos yo soy un santo de Dios, la gente diga, puede ser que te lo crea. Y nuestros hermanos aquí digamos, es cierto, vamos a pecar. Así que, hermanos, tengamos eso en cuenta, que somos santos. Dios Padre nos declaró santos por la obra de Cristo, pero tenemos que vivir y orar para vivir sin mancha, sin culpa, de forma casi perfecta, irreprensible. Entonces, hermanos, tengan en cuenta esto, que esto no nace de nosotros. Ustedes saben, aquí se ha predicado mucho que esto nace de la obra del Espíritu Santo. Por eso oremos cada día. Señor, ayúdame a vivir este día en santidad. Quizás como decía Jonathan Edwards, ayúdame a vivir este día como si yo fuera el mejor cristiano del 2024. Ayúdame a vivir así, para tu honra y tu gloria. Entonces Pablo aquí no está hablando de grados de santidad. Cuando él habla de la santidad mirando a la venida de Cristo, es el proceso de santificación, esa obra que va haciendo el Espíritu Santo poco a poco para acercarnos cada día más a la santidad de Cristo hasta el día que Él llegue. Y ese debe ser nuestro deseo, hermano, nuestra oración, que podamos decir que cada miembro de esta iglesia, cada miembro de mi familia, somos irreprensibles en santidad, porque crecimos, abundamos en amor y eso nos lleva a ese deseo de ser irreprensible. Así que, iglesia, volviendo aquí, el Señor Jesús ciertamente vendrá. Y no voy a entrar en todas las profundidades de esa parte de la venida de Jesús con sus santos. Pero tengamos en cuenta que nuestra tarea es crecer y abundar en amor. Orar por eso. Y eso es lo que estamos hablando, de la oración. Oremos por eso, para ser irreprensibles sin mancha. Y para las personas que quizás dicen, yo no sé de qué estás hablando, el evangelio, eso es lo que busca. Gente de pecadores, pues todos somos pecadores. Gente, como decía Jesús, que andan por el camino ancho que lleva a la perdición. Y Cristo los llama que se muevan al camino angosto, que muy pocos escogen, pero es el camino que lleva a la vida eterna. Es el camino que lleva a ser irreprensible en santidad, solamente por la fe
puesta en Cristo Jesús, no en nuestras obras, no en lo que yo pueda hacer, no en venir a la iglesia un domingo, no en andar por ahí diciendo que soy cristiano porque yo lo digo, sino es poniendo la fe para salvación, reconociendo de corazón que soy un pecador, que he pecado contra Dios de muchas formas, reconociendo de corazón que necesito un Salvador, y ese único Redentor y Salvador es el Señor Jesucristo. Y para terminar aquí, iglesia, oremos porque seamos así, una iglesia santa, irreprensible, que cuando vivamos reconociendo que si hoy fuera nuestro último día o si el Señor Jesucristo viniera, nos va a encontrar en irreprensibilidad y en santidad. Y oremos por la venida de Cristo también. Podemos orar por eso, a nuestro Jesús. Como dice Apocalipsis, que el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús, oremos por eso. Está bien orar por eso. Decir, Jesús, ven por tu iglesia. Y en lo que viene, Señor, danos a nosotros la capacidad de predicar tu evangelio, extender tu reino y vivir de forma irreprensible y en santidad. Así que, hermanos, hemos hablado de que oramos a Dios Padre, pero también podemos orar a Dios Hijo. Acuérdense eso, los jovencitos y niñitos, si nunca lo habían hecho, pueden orar a Jesús. Pueden orar a Jesús, en el nombre de Jesús. Y pueden orar por muchas cosas, todo lo que ustedes entiendan. A veces pensamos que hay que orar por cosas majestuosas, cosas tan grandes, pero podemos orar por cosas muy simples, porque Dios es soberano de lo majestuoso, lo grandioso, pero Dios es soberano también de las cosas que para nosotros parecen ser simples. Así que oren por eso, iglesia. Y también hemos hablado de que oramos a Dios Padre e Hijo para crecer y abundar en amor y santidad para su gloria hasta el fin de nuestros días o hasta el día que Cristo regrese. Así que oremos por eso, Señor. Oremos por eso, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y teniendo en cuenta que todo es para la honra y la gloria de Dios, y teniendo en cuenta que es para que seamos creciendo en amor, santidad irreprensible. Y como algo, ¿verdad?, para ustedes que puedan leer luego, hay un libro que se llama El Valle de la Visión. El Valle de la Visión es un libro que está en internet gratuito y son oraciones puritanas. Busque esas oraciones, unas oraciones hermosas. A veces algunas son bastante complejas y, wow, usted diría, adiante, en mi vida yo podría orar así. Úsenlas. Conozcan cómo oran otros hermanos. Padres, pues, muéstrensela a sus hijos. El Valle de la Visión. Busquen orar. En la Biblia hay muchas oraciones. Usted puede buscar en internet oraciones en el Antiguo y Nuevo Testamento y va a ver unas oraciones hermosísimas. Puede utilizarlas. Son palabras de Dios, inspiradas. Oremos así. Así que tomemos el tiempo para orar, mis hermanos. La oración es algo que mucha gente pensaría que dentro de una denominación como la de nosotros, esa gente son de letra, de mucho estudio, pero no es cierto, hermano. Una denominación como nosotros, usted conoce a su pastor, y si usted conoce a los pastores que han venido aquí y los que hemos ido a presbiterio y a actividades de la iglesia de OPC, es una iglesia de bastante y mucha oración. Una iglesia que cree en el poder de la oración. Una iglesia cristiana y bíblica de verdad. Así que, hermanos, los dejo con esto y nos ponemos de pie, ¿verdad?, para orar por esta palabra. Nuestro Rey Padre Celestial, Jesús, el Hijo amado, nuestro Señor, gracias por permitirnos acercarnos al Padre, poder decir, Abba Padre, pero tú nos adoptaste como hermano tuyo, Señor. Te damos gracias por tu obra, Jesús. Te damos gracias por permitirnos orar al Padre, a ti y al Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas, pero un solo Dios vivo y verdadero. Permítenos hacerlo todo para tu honra y tu gloria. A pedir, pero pedir bien, según tu voluntad, para el beneficio de la iglesia y tu gloria. Y para pedir más que nada, para crecer y abundar en amor y ser irreprensibles en santidad. De igual forma, para tu honra y tu gloria y la extensión de tu reino. Todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.